Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más en este canal llamado Histología con Martinoli. Hoy vamos a tratar un tema que es de suma importancia, que es la técnica histológica, aquella serie de procesos, de procedimientos con los cuales nosotros vamos a obtener nuestro principal objeto de estudio, que son las laminillas o cortes histológicos. Vamos a ver cómo es que se lleva a cabo este proceso en el que se van formando y cuál es la importancia de estas. Pero bueno, vamos a empezar primero con qué es la técnica histológica. Vamos a empezar definiéndola. Tenemos que es el conjunto de procedimientos aplicados a un material biológico, ya sea animal o vegetal, con la finalidad de prepararlo y conferirle las condiciones óptimas para poder observar, examinar y analizar sus componentes morfológicos o estructurales a través de los microscopios fotónicos o electrónicos. Pues básicamente es todo el proceso por el cual vamos a hacer pasar una muestra de tejido para que nosotros podamos estudiarla a través de nuestro instrumento, que es el microscopio, que puede ser fotónico o electrónico. Ahora bien, la técnica histológica se va a dividir en dos grandes grupos, lo que son los procedimientos inmediatos o vitales y los procedimientos mediatos o postvitales. Vamos a hablar primero de los inmediatos o vitales, puesto que son los de menor importancia a lo largo de este curso. Básicamente lo que nos permite hacer este tipo de procedimientos es observar y estudiar células vivas y microorganismos vivos, como por ejemplo protozoarios, células sanguíneas, células descamadas o células que se encuentren en algún cultivo especial para tejidos. Esto con la finalidad de poder estudiar cuáles son sus funciones y cuáles son sus interacciones, ya sea con su medio o con incluso otras células. Vamos a mantener vivas estas células a través de que las suspendamos en líquidos que ya sean su hábitat natural, en el caso de microorganismos, o en soluciones salinas que se encuentren osmóticamente balanceadas. Para poder hacer un estudio en estos preparados, nosotros necesitamos utilizar microscopios fotónicos especiales, como por ejemplo el microscopio de campo oscuro o el microscopio de contraste de fases. Al nosotros observar estos preparados que son de células vivas, esto se le conoce como observación al estado fresco u observación al fresco nada más. Y pues obviamente nosotros necesitamos poder distinguir ciertas de las estructuras de nuestras células sin tener que afectarlas. Entonces nosotros vamos a aplicar lo que son los colorantes inocuos para las células, los cuales no modifican su estructura ni tampoco interfieren en sus funciones vitales. A este procedimiento se le conoce como coloración vital. Y aquí, por ejemplo, tenemos el caso en esta imagen de una muestra de tejido conectivo que se encuentra en un medio especial, en el cual nosotros teñimos con una especie de tinte color rojo a nuestros macrófagos, y esto con el fin de poder estudiar sus funciones, que bien sabemos que los macrófagos tienen la función de fagocitar. Entonces, pues bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo es que de cuál es el producto final después de aplicado estos procedimientos inmediatos o vitales. Y después vamos a tener los que nosotros le vamos a dar más importancia, que son los procedimientos mediatos o postvitales. Aquí lo que nosotros queremos hacer es preparar células, tejidos y órganos procedentes de seres en los que en algún momento los procesos vitales pues estuvieron funcionando, pero que ahora ya se han detenido, es decir, que ahora estas células, estos tejidos ya se encuentran muertos, ya no tienen funciones biológicas. Y es por eso que es muy importante y es necesario conservar la estructura que tenían estas células y estos tejidos que no se encontraban en vida, puesto que nosotros sabemos que cuando un organismo muere empieza a sufrir varios procesos que se denominan cambios autolíticos, en los cuales pues obviamente el organismo empieza pues, a degenerar. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es evitar que estos cambios autolíticos se den, o que si se den, pues se den de la manera mínima posible, porque tenemos que mantener la estructura lo más afina como era cuando tenía vida, puesto que es lo que nos interesa estudiar. Y básicamente los procedimientos mediatos o postvitales se van a dividir en 6 pasos, que son en este orden: la toma de la muestra, la fijación, la inclusión, la microtomía, la coloración o tinción y el montaje. Entonces, bueno, vamos a empezar con el primero de todos, que es la toma de la muestra, que básicamente va a consistir en la obtención del tejido de la célula que nosotros queremos estudiar. Pero ojo, hay que tener mucho cuidado al hacerlo, porque la calidad y la fidelidad de la imagen que nosotros obtengamos al final de todo el proceso, cuando lo observemos al microscopio, va a depender muchísimo de qué tan pronto tomes la muestra y de qué tanto cuidado tengas al momento de tomarla. Entonces es importante que se esté cuidando esto. Y básicamente tenemos lo que son dos tipos de toma de muestra, lo que es la biopsia y la necropsia. En el caso de la biopsia tenemos que etimológicamente viene del griego bios, que significa vida, y opsis, que significa visión. La biopsia únicamente consiste en la toma de un fragmento de tejido u órgano de un ser vivo, y esta se realiza a través de una operación quirúrgica, ya se hace que está hecha
únicamente esa operación para tomar la muestra, o que durante una intervención quirúrgica que se le haga a algún paciente, pues se aproveche para tomar la muestra de una cierta lesión. Y obviamente la biopsia nos va a ayudar mucho para corroborar diagnósticos de determinadas lesiones. Así que la biopsia la podemos hacer de diferentes maneras. Por ejemplo, tenemos lo que es la biopsia escisional, en la cual nosotros vamos a hacer una incisión tomando una pequeña fracción de la muestra con también una pequeña fracción de tejido sano para poder hacer una comparación. Tenemos lo que es la biopsia excisional, en la cual nosotros vamos a retirar completamente lo que es nuestra lesión junto con igual una cierta cantidad de tejido sano para poder compararla. Vamos a tener también la biopsia por sacabocados, en la cual es un instrumento que va a seccionar una porción de tejido en la cual nosotros queremos tomar nuestra muestra y posteriormente pues la vamos a retirar. Después tenemos también lo que es la biopsia por punción y absorción, en la cual vamos a hacer uso de una aguja, la cual vamos a introducir en un lugar donde nosotros queramos tomar nuestra muestra, y a través de una absorción pues vamos a tomar células y tejidos. Esto es por ejemplo lo que ocurre cuando vamos a tomar una muestra de sangre para llegar a hacer un frotis sanguíneo. Después tenemos lo que es la biopsia por raspado, en la cual a través de unas espátulas o unos cepillos vamos a raspar superficies o cavidades en las cuales vamos a provocar una descamación, y esas células que estamos descamando las vamos a posteriormente observar al microscopio. Eso es por ejemplo lo que ocurre cuando se hace una citología exfoliativa vaginal, una citología vocal o en el famoso Papá Nicolau. Y por último tenemos lo que es la biopsia por trepanación, en la cual nosotros vamos a retirar una porción de hueso para poder llegar al fondo de este, en el cual, por ejemplo, en el caso de tomar lo que son las muestras de médula ósea, primero necesitamos quitar nuestra capa perióstica que recubre al hueso, después quitamos el hueso compacto y posteriormente llegamos al hueso esponjoso para obtener la médula ósea. Es en el caso de la biopsia por trepanación. Ahora, en el caso de la toma de muestra por necropsia, nosotros pues vamos a tomar la muestra de un ser que ya está muerto. Obviamente aquí tenemos que tener muchísimo cuidado porque tenemos que tratar de tomar la muestra ya sea inmediatamente o casi inmediatamente después de que se haya producido la muerte, para evitar que estos cambios o procesos autolíticos pues afecten a todos los tejidos y células en general. Es por eso que nos dan ciertas recomendaciones para tomar nuestra muestra, ya se hace de biopsia de necropsia, pero bueno, te recomiendan que si vas a tomar la muestra, seccionar el tejido, pues utilices bisturís o navajas de afeitar nuevas, sin hacer mucha presión, puesto que al hacer presión tú estás dañando a las células circundantes y pues obviamente esto te va a afectar al final de todo este proceso. Por lo mismo no se recomienda usar tijeras, porque al hacer el corte con las tijeras pues igual estás ejerciendo presión e igual estás dañando tu muestra. Y por último, el tamaño de la muestra no debe de exceder los 10 milímetros cuadrados o el centímetro cuadrado por 5 milímetros de grosor. Eso es muy importante porque ya veremos más adelante que en cada uno de nuestros pasos de la técnica histológica pues el tamaño de la muestra es de suma importancia. Entonces si tenemos muestras muy grandes no se puede llevar a cabo bien. Por eso tenemos que tratar de mantener este tamaño. Pueden ser un poquito más grandes, pueden ser un poco más pequeñas, pero este es el tamaño estándar que se recomienda. Bien, ahora ya tenemos nuestra muestra. Ahora lo que vamos a continuar va a ser con la fijación. La fijación lo que nos va a hacer es que va a detener la vía de las células y va a impedir las modificaciones post-mortem que pueda sufrir nuestra célula, lo que hemos mencionado de los procesos autolíticos. Y esto lo va a hacer también manteniendo la estructura morfológica de las células y de los tejidos sin que ocurran cambios muy notables. Entonces, esto igual es muy importante, puesto que en el momento en el que nosotros tomamos nuestra muestra, por ejemplo en el caso de la biopsia, nuestras células todavía mantienen vida, ya no están en su medio natural, pero todavía se mantienen con vida. Entonces lo que ahora nos interesa a nosotros es que esa vida de esas células y de ese tejido se detenga, que ya no siga, y esto se va a conseguir a través del uso de unos líquidos químicos que se denominan agentes fijadores, los cuales lo que van a hacerle a nuestras células y a nuestro tejido en general es que van a inmovilizar las moléculas proteicas, es decir, las proteínas que se encuentran en el citoplasma a través de la coagulación o de la precipitación, y también va a inhibir la actividad enzimática, va a hacer que nuestras enzimas se vuelvan insolubles. Entonces con esto ya estamos garantizando que los procesos biológicos o bioquímicos que ocurran en nuestra célula se detengan totalmente y que a nuestra estructura de la célula le demos una cierta rigidez, una cierta dureza. Y bien, nuestros agentes fijadores pueden clasificarse en dos grandes grupos. Tenemos los que llevan a cabo una reacción de oxidación, que son los agentes oxidantes, y los que llevan reacciones de reducción, que son los reductores. En el caso de los oxidantes tenemos, por ejemplo, el caso del tetraóxido de osmio, el bicromato de potasio, el ácido crómico, el bicloruro de mercurio, el ácido pícrico y el ácido acético.
isotérmico. En el caso de los reductores tenemos el formaldehído, el glutaraldehído, el alcohol etílico y el alcohol metílico. Ahora, la acción de estos fijadores también nos va a ayudar muchísimo a que se puedan aplicar los colorantes de una mejor manera. Como habíamos mencionado, uno de los pasos de nuestra técnica histológica es la coloración y la tinción. Entonces, desde el uso del fijador, nosotros podemos ocupar ciertos fijadores para mejorar la tinción de algunas ciertas estructuras que sean de nuestro interés para el estudio. Como por ejemplo, tenemos aquí el caso de que el alcohol metílico absoluto o el alcohol etílico al 100%, que es lo mismo, nos va a ayudar a conservar mejor lo que es el glucógeno. En el caso del bicloruro de mercurio, este nos va a ayudar a que unos colorantes denominados derivados de anilinas coloren de una forma más brillante lo que son las fibras de colágena que se encuentran obviamente pues en el tejido conectivo. Tenemos el bicromato de potasio, que nos va a facilitar la coloración de las mitocondrias, que es una estructura muy importante de nuestra célula. Tenemos que el ácido acético nos va a ayudar a que tiñan mejor los núcleos, que igual algo es muy importante. Y por último el cloruro de calcio pues nos va a ayudar a que se conserven mejor los lípidos, algo que igual es de mucha utilidad, puesto que siempre genera un dolor de cabeza el hecho de cómo es que podemos mantener los lípidos, por ejemplo en el caso del tejido adiposo, y pues bueno, el cloruro de calcio pues nos ayuda a que se conserven mejor. Ahora bien, ¿cuáles son las condiciones que tiene que tener el fijador para que realmente lleve a cabo bien su función? Pues básicamente son 7 que le tenemos ahí, y la primera es que nuestro fijador mate inmediatamente a las células, es decir, lo que habíamos mencionado, que inmoviliza las proteínas y que inhiba nuestras enzimas. También que tenga un poder de penetración, es decir, que no solamente este fijador llegue a las células que se encuentran en la superficie de nuestra muestra, sino que se vayan hasta el fondo, que llenen a todas nuestras células. Y obviamente también el poder de difusión, que no solamente pues agarren unas cuantas células, sino que se difundir a través de toda nuestra muestra, y que obviamente pues toda nuestra muestra pueda ser alcanzada por el fijador. También es que nos produzca cierta dureza a nuestro tejido, es importantísimo, porque después de este proceso de fijación nuestra muestra va a quedar ligeramente más dura a como se encontraba en un inicio. Que nuestro fijador sea de fácil manipulación. Es importante que no disuelva los componentes celulares, puesto que estaría destruyendo lo que nosotros queremos estudiar. Entonces no tiene caso que los disuelva, y no tiene caso que ocupemos un fijador que genere este efecto. Y para lo que mucho es más importante, que sea accesible en cuanto a que se pueda conseguir y que no sea demasiado caro. Ahora bien, en cuanto a las formas de uso, podemos aplicar lo que es únicamente un agente fijador, que se le conoce como fijación o fijador simple, o mezclas de distintos agentes fijadores, lo cual se le conoce como fijadores compuestos. Es importante que esta fijación, este proceso de fijación, dure aproximadamente entre unos 24 a 48 horas como mínimo. Claro, esto va a tener también que ver en cuanto a qué tipo de fijadores uses, qué tipo de muestra sea, el tamaño de la muestra. Sin embargo, es importante que el tiempo de fijación tiene que durar entre 24 y 48 horas. Y bueno, aquí tenemos unos cuantos ejemplos de lo que son los fijadores compuestos, que son mezclas que se hacen de distintos agentes fijadores y que se usan para diferentes tipos de muestras o para diferentes fines. Por mencionar algunos, por ejemplo, en el formol con bicloruro de mercurio, este se recomienda mucho usarlo para cuando se quieren fijar tejidos hematopoyéticos, es decir, que vengan de la sangre o de la médula ósea, y tejidos linfáticos reticulares, es decir, que vengan del sistema linfático y de la linfa. Por ejemplo, en el caso del formol con cloruro de calcio, pues este se recomienda para fijar muestras que se quieran preservar los lípidos, especialmente lo que son los fosfolípidos. Tenemos también, por ejemplo, lo que es el fijador de Carnoy, el cual pues este nos va a ayudar mucho para demostrar el glucógeno y para la tinción del núcleo, especialmente cuando queremos observar lo que son los cromosomas. Y bueno, cada una de estas soluciones pues se utiliza para distintos fines, y pues es importante saber para qué son especialmente esos fijadores al momento de nosotros querer llevar a cabo nuestro proceso de la técnica histológica. Ya habíamos mencionado cuáles son las condiciones para que el fijador realmente lleve a cabo bien su tarea, pero ahora para llevar a cabo todo el proceso de fijación de una manera correcta, pues tenemos que cumplir con estos puntos que tenemos aquí. Primero, que la elección del fijador, lo que habíamos mencionado, que el fijador que estemos ocupando realmente sea el más adecuado para la muestra o para lo que queremos nosotros estudiar. El tamaño de la muestra, que es sumamente importante, lo que ya hemos mencionado, no tiene que rebasar lo que es el centímetro cuadrado por 5 milímetros de grosor, dependiendo también de qué tipo de fijador se use, pues esta medida puede variar, pero se recomienda que se use esta medida estándar, la de 1 centímetro cuadrado por 5 milímetros de grosor.
El volumen del fijador, esto igual es muy importante. Se ha hecho una proporción en el cual nosotros pues vamos a ver qué tanto fijador tenemos que utilizar, y la proporción es que un volumen de la muestra tiene que estar incluido o dentro de lo que son 20 volúmenes del fijador. Entonces, pues, bueno, esta proporción se tiene que mantener para realmente garantizar que se esté llevando a cabo una buena fijación. Después, el tiempo de la fijación, igual este es importante. Si se deja por poquito tiempo, no se puede llevar a cabo bien la tarea que tiene de matar la célula y de darle su cierta rigidez y dureza. Y si se deja por mucho tiempo, pues al contrario, se hace muy dura, se hace muy rígida y pues nos afecta a toda nuestra muestra en general. Después, el almacenamiento de las muestras. Bien sabemos que puede ser que por cuestiones de que no exista la posibilidad de que en cuanto se tome la muestra, luego empiece el proceso de fijación, que es lo que se recomienda, pues se tiene que almacenar la muestra en contenedores de frío que se encuentren a bajas temperaturas para pues tratar de retrasar los procesos autolíticos pues lo más que se pueda. Y por último, el lavado de las muestras fijadas. Nosotros, después de que ya llevamos a cabo el proceso de fijación, tenemos que hacerles un lavado que se hace, ya se hace con agua o con alcohol. Entonces, pues tenemos que hacer estos lavados para pues eliminar todo este agente fijador que quedó en exceso, que pues obviamente nos puede afectar la calidad de nuestra muestra, haciéndola más dura o afectando en cuanto a su estructura, y pues obviamente no queremos que eso suceda. Bien, ahora ya hemos fijado nuestra muestra, ya tiene una cierta consistencia y una cierta dureza. Nuestra muestra ya tiene células que ya se encuentran muertas, pero ahora necesitamos que esta dureza que ya tiene la célula sea aún más y que no se afecte su estructura. Entonces, ¿cómo es que esto se va a llevar a cabo? Se va a llevar gracias a algo denominado inclusión, a unas sustancias denominadas sustancias o líquidos de inclusión. Y esto se hace, como ya les dije, para que nuestra muestra adquiera la dureza necesaria para que, al ser sometidos a una navaja, más adelante en lo que es la microtomía, pues puedan obtenerse unas rebanadas muy delgadas y que no se arruine nuestra muestra. Estas rebanadas que nosotros queremos obtener más adelante van a estar entre los 5 y las 10 micras. Entonces es muy importante que se mantenga esta dureza para realmente nosotros poder llegar a esa delgadez en cuanto a nuestras secciones, ante nuestros cortes. Y bueno, básicamente lo que va a hacer este líquido de inclusión va a ser que se introduzca, que se incluya dentro de nuestra célula, y que de esta manera ya cuando se seque o se solidifique, pues ya le dé la estructura que nosotros queramos. Y al final vamos a tener, después de la inclusión, vamos a tener lo que es un bloque homogéneo que va a tener a nuestra muestra adentro, pero que va a tener una dureza homogénea y una consistencia también homogénea. Tenemos distintos tipos de sustancias de inclusión, algunas que son solubles en agua, como es el caso de la gelatina, el carbowax, el glicol, el metacrilato, o también tenemos otras que son solubles en solventes orgánicos, como es el caso de la parafina, la celoidina y las resinas epóxicas. Bien, la que más se utiliza con frecuencia es la que es la inclusión en parafina, puesto que es la que se usa de rutina y la que pues da resultados bastante satisfactorios. Entonces, bueno, para llevar a cabo una inclusión en parafina, pues necesitamos primero deshidratar a nuestra muestra que anteriormente fue fijada. Como habíamos mencionado, al final se la hace en baños, ya se hace en agua o en alcohol, y pues tenemos que deshidratarla completamente, quitarle toda el agua que pueda tener. Y pues esto se hace utilizando alcohol etílico, alcohol isopropílico, dioxano o cloroformo. Por regular se usa más lo que es el alcohol etílico, y para poder llevar a cabo el proceso de deshidratación se va a poner nuestra muestra fijada en baños progresivos en diferentes concentraciones de alcohol. Por ejemplo, por mencionar aquí, tenemos que se van a aplicar lo que son 6 baños de alcohol etílico en diferentes concentraciones y por diferentes horas. Primero vamos a ocupar alcohol lo que es al 70%, al 95% y finalmente alcohol absoluto o alcohol al 100%. Una vez que ya transcurrió todos estos baños y que ya tenemos nuestra muestra deshidratada, ahora le vamos a agregar lo que es el solvente. Vamos a agregarle un solvente que a este proceso también se le conoce como aclaración o diafanización. ¿Por qué se le va a agregar un solvente? Lo que nosotros tenemos que hacer con nuestro líquido de inclusión, que en este caso vamos a decir que es la parafina, tenemos que hacer que se introduzca en nuestra célula, que la invada, que se infiltre. Entonces, para que logremos esto necesitamos primero que esté disuelta.
que se encuentre disuelta para que pueda atravesar más fácil a nuestra célula y que pueda invadirla correctamente. Por ejemplo, en el caso de que cuando la teníamos en el momento en cuanto terminó la fijación, pues adentro tenía ya sea agua o alcohol etílico, y esta sustancia no puede disolver a nuestra parafina. Entonces, por ejemplo, si así tal cual tenemos nuestra muestra salida de la fijación y la ponemos ya directamente en el líquido de inclusión, la parafina nunca va a entrar a nuestra célula, siempre se va a quedar afuera porque simplemente no se puede mezclar ni con agua ni con alcohol. Entonces se quedaría fuera la parafina y no estaríamos logrando el cometido, que es que nuestra parafina se infiltre en nuestra célula. Entonces por eso que añadamos un solvente, y que el más utilizado en todos los laboratorios es el Gilol, pero también tenemos lo que es el tolueno, el benceno o el cloroformo. Hay que tener cuidado con esas sustancias porque son altamente cancerígenas. Para llevar a cabo este proceso de diafanización o de aclaración, primero tenemos que someter nuestra muestra, que ya está deshidratada, en un baño que tenga en partes iguales lo que es alcohol absoluto y Gilol. Después únicamente se le van a aplicar 2 baños de 1 hora de únicamente Gilol. Y una vez que ya tenemos aclarada o diafanizada nuestra muestra, ahora lo que va a continuar es incluirla ya en lo que es la parafina y formar nuestro bloque. Y bien, para entender bien todo esto, vamos a primero ver qué es una parafina. Básicamente una parafina son hidrocarburos saturados que provienen de la destilación del petróleo. Generalmente son sustancias que se encuentran en estado sólido a temperatura ambiente. Y pues igual tenemos diferentes tipos de parafina, los cuales se van a clasificar dependiendo de su punto de fusión. Tenemos lo que son las parafinas blandas, las cuales manejan puntos de fusión de entre 45 grados a 52 grados. Y estas son, por ejemplo, las que más se utilizan o las que más se recomiendan para cuando se quieran hacer procesos de inmunohistoquímica, en lo cual se van a determinar si ciertas células presentan cierto tipo de antígenos o cierto tipo de marcadores. Pues bueno, estas son las parafinas que se recomiendan usar para ese tipo de preparaciones. Tenemos también lo que son las parafinas semiduras, en los cuales sus puntos de fusión van a encontrarse entre los 54 grados centígrados y los 58 grados. Estas son las que se utilizan con mayor frecuencia para hacer cualquier tipo de preparado histológico. Y por último tenemos lo que son las parafinas duras, que manejan puntos de fusión entre los 60 y los 65 grados, y estas se recomiendan únicamente para lugares que tengan climas o temperaturas muy altas. Bien, ahora, ¿cómo es que vamos a formar nuestro bloque de parafina? Para ello vamos a tener que colocar nuestra muestra en baños de parafina en diferentes horas. Por ejemplo, en el primer baño va a tener que ser de 1 hora a 1 hora y media. El segundo baño va a ser igual de 1 hora, hora y media. Y el tercer baño va a ser de 30 a 60 minutos. Una vez que se ha llevado a cabo este proceso de los baños en parafina, posteriormente se va a incluir nuestra muestra en unos moldes especiales que están igual llenos de parafina, en la cual pues ahí vamos a incluirlo. Y en cuanto lo dejemos ahí nuestra muestra en ese bloque de parafina, vamos a solidificarla de inmediato. Vamos ya sea a sumergirla en agua para que se solidifique, o podemos también meterla a un refrigerador y pues dejar que el frío pues haga su trabajo de hacer el bloque, como si estuvieras haciendo cubitos de hielo. Una vez que ya tienes tu bloque formado, que ya está lista para poder ser cortado, pues vamos a iniciar con lo que es la microtomía, con lo cual pues vamos a generar unas secciones delgadas o cortes, y utilizando un instrumento que nos va a dar cortes que son muy delgados y que todos van a tener un grosor uniforme, que se conoce como microtomos. Estos microtomos tienen un sistema de funcionamiento que consta de 4 mecanismos principales, los cuales son el mecanismo que sujeta el bloque de parafina, el mecanismo que sujeta la navaja, el mecanismo que permite que el filo de la navaja seccione al bloque en cortes delgados y con el grosor uniforme, lo que les había mencionado, y el último mecanismo, que es el que hace que el bloque avance determinado número de micras después de que se haya obtenido un corte. Entonces, de esta manera es como va a estar funcionando en estos microtomos. Ahora bien, los microtomos los podemos clasificar en 2 tipos. Los que son microtomos de rotación tipo Minot, que son los que se utilizan más frecuentemente y los que se encuentran casi en todos los laboratorios histológicos, que nos van a permitir obtener unas secciones o cortes de unos 4 a 7 milímetros de espesor. Esto funciona mediante una manivela circular que se le denomina volante, en el cual pues bueno, nuestro bloque de parafina va a estar sujeto pues, en el mecanismo de sujeción, y lo va a desplazar frente a la navaja en un movimiento de arriba hacia abajo y también viceversa, obviamente de abajo hacia arriba.
en un movimiento vertical, y de esta manera nosotros vamos a estar obteniendo los cortes, pero van a ser cortes que se conocen como seriados, es decir, que son como... son los cortes, pero están adheridos en sus bordes, formando como una cinta. Ahora, tenemos otro que son los microtomos de deslizamiento, los cuales el movimiento que van a realizar de forma horizontal, es decir, en movimientos de atrás hacia adelante y de adelante hacia atrás. Estos no son muy comunes, pero pues igual se llegan a utilizar. Ahora, ¿cómo es que nosotros vamos a obtener nuestros cortes? Bueno, pues solamente hay que seguir esos 6 pasos que tenemos aquí, los cuales se utilizan para cuando vayamos a utilizar un microtomo tipo Minot. Pues bueno, lo primero que tenemos que hacer es sujetar el bloque con el sistema de abrazaderas y orientar la muestra de una forma correcta, es decir, donde nosotros queremos empezar a cortar nuestra muestra para obtener nuestros cortes, pues bueno, lo orientamos hacia esa dirección. Después lo que sigue es alinear el sistema que sujeta la navaja, obviamente igual alinear el filo de la misma, con la superficie que nosotros queremos cortar del bloque, lo que habíamos mencionado, que estén bien alineados para que se pueda llevar a cabo bien el corte. Después lo que tenemos que hacer es desgastar la superficie del bloque de parafina hasta que alcancemos el tejido. Esto igual es muy importante porque lo que había mencionado, el hecho de que nosotros hagamos el cubito de parafina con nuestra muestra adentro, pues la muestra se encuentra por regular en el centro. Entonces en los bordes pues tenemos lo que es una capa de parafina que no nos interesa. Entonces lo que hacemos es cortarla, desgastarla hasta que llegue a lo que es el tejido ya como tal. Después marcamos con un dial que tiene el microtomo el número de micrómetros o de micras que queremos que tenga de grosor cada uno de nuestros cortes. Y ya nada más al final accionamos nuestra manivela para ir desplazando la abrazadera y que se vayan obteniendo los cortes. Y una vez ya que se tengan los cortes, pues bueno, los podemos recoger con unas pinzas especiales o con unos pinceles muy finos. Bien, en cuanto obtenemos nuestros cortes, estos salen un poco como arrugados y muestran una menor área a la que tenían cuando se encontraban pues formando parte del bloque. Entonces, obviamente para evitar que esto quede así, pues se van a colocar estos bloques en la superficie de un líquido que se conoce como líquido de flotación. Al momento de colocarlo en ese líquido, nuestro corte va a empezar a extenderse y ya va a quedar de una forma ya más planita, ya no arrugada y del área que nosotros pues esperábamos que tuviera. A este proceso se le conoce como baño de flotación. Entonces, después de que ya está extendido nuestro corte, lo que va a proceder es adherirlo a una laminilla portaobjetos. ¿Y esto cómo se hace? Pues se va a utilizar algo que se conoce como sustancia adherente, que ya se puede aplicar directamente al portaobjetos y ya en cuanto se pone el portaobjetos ahí pones tu corte histológico para que se adhiera, o puedes directamente al líquido extendedor agregarle una cierta sustancia adherente que puede ser la albúmina de Meyer o gelatina, para que así en cuanto retires del líquido extendedor y la coloques en el portaobjetos pues ya se va a poder adherir. Y cualquiera de las dos formas que utilices, pues bueno, después vas a tener que colocar tu laminilla en una plancha caliente que se encuentra aproximadamente a unos 50 grados. Y de esta manera, en cuanto se evapore este líquido de adhesión, pues ahora sí ya va a quedar completamente fijado, bueno, completamente pegado nuestro corte a la laminilla. Y bien, ahora prácticamente ya tenemos nuestra laminilla terminada. Únicamente nos falta ponerle lo que es color para que las estructuras se pinten de diferentes colores y que nosotros podamos pues distinguirlas al microscopio. Esto se va a llevar a cabo en el proceso de coloración o de tinción. Básicamente lo que consiste es que a las estructuras de la célula y del tejido en general pues, le vamos a brindar de color a través de una sustancia que se llama colorante. Se considera que una estructura celular se encuentra coloreada cuando al ser lavada, ya se hace con agua o con el mismo disolvente del colorante, este no se decolora. Es el momento en el que sabes que ya está perfectamente teñida o coloreada. Y bueno, obviamente la coloración nos va a ayudar para poder distinguir cada una de las estructuras que tenemos en nuestra célula y nos va a hacer más fácil el hecho de poder reconocerlas. Bien, ahora, ¿cómo es que se lleva este proceso de coloración? Bueno, hasta ahorita hay dos teorías que nos hablan acerca de cómo es que ocurre desde el punto de vista químico y físico este proceso de coloración. Primero tenemos lo que es la teoría física, en la cual nos dice que la coloración simplemente es un proceso físico de absorción. Es decir, que las partículas disueltas del colorante van a penetrar en los espacios intra e intercelulares y se van a mezclar con los componentes de cierta estructura celular y se van a mantener juntas gracias a la cohesión molecular, esta fuerza que mantiene juntas a las moléculas para que formen la estructura.
Y esto es lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de los colorantes llamados Sudán 3 y Sudán 4, los cuales van a teñir las grasas, disolviéndose estos colorantes en ellos, puesto que estos colorantes son liposolubles. Entonces, pues nos van a dar resultados como lo que tenemos en esa imagen, que son esas como bolas rojas, son células que están llenas de lípidos, y por eso es que se ven de ese color. Ahora, la teoría con la que la mayoría de los colorantes, digamos que funciona, por así decirlo, es la teoría química, en la cual el colorante se va a unir a la estructura celular de una forma muy íntima, de una forma molecular, en la cual vamos a ver que se van a agrupar moléculas tanto ácidas como básicas en componentes ácidos y básicos también, y que al momento en el que se unen van a formar compuestos cromógenos, compuestos que den color. Y de esta manera vamos a poder distinguir cada una de las estructuras. Estos compuestos que se forman al momento de unirse los colorantes con los componentes celulares son sales insolubles, entonces de esta manera pues garantizamos que realmente esté fijo el color, y pues el colorante se va a unir al componente celular a través de enlaces químicos como enlaces iónicos, enlaces covalentes o puentes de hidrógeno. Bien, ahora en cuanto a la clasificación de los colorantes, tenemos distintas clasificaciones dependiendo de qué criterio utilicemos. El primero que tenemos es de acuerdo a su origen, y tenemos los colorantes naturales y los colorantes artificiales. Ahora, en cuanto a los colorantes naturales, tenemos dos grandes grupos, lo que son los colorantes naturales animales y los colorantes naturales vegetales. En cuanto a los animales, el más común que tenemos es el carmín, el rojo carmín, que obtenemos de la cochinilla del nopal, que es un pequeño parásito que al momento en el que tú lo matas, lo aplastas, libera un pigmento color rojo que se utiliza muchísimo, por ejemplo, para la industria alimentaria, en la cual se utiliza como colorante de alimentos, se utiliza también en los cosméticos, igual de colorante, se utiliza igual en farmacéutica, tiene distintos usos. Y en cambio, bueno, tenemos el otro grupo que son los colorantes vegetales, que tenemos por ejemplo el caso de la hematoxilina, que esta se obtiene a partir de un árbol que se llama palo de Campeche, o que su nombre científico es Hematoxylum campechanum. Tenemos también el caso de la safranina, que viene de los pistilos de la flor de azafrán, y la orceína, que proviene de un líquen. Ahora, tenemos también lo que son los colorantes artificiales o sintéticos. Estos van a ser productos derivados de la destilación del carbón, y se les conoce también como colorantes derivados de las anilinas, que la anilina es ese compuesto que tenemos en nuestra imagen, en la cual consiste en un anillo bencénico que tiene unido un grupo amino. Otra de las clasificaciones que tenemos es en cuanto a la cuestión química. Tenemos lo que son los colorantes ácidos, los colorantes básicos y los colorantes neutros. En cuanto a los colorantes ácidos, lo que tenemos es que son sales que su parte básica no genera un compuesto que tenga un color, pero su parte ácida sí genera un compuesto que tenga color. Recordaremos que las sales están conformadas por dos partes, una parte que tiene carga positiva y una parte que tiene carga negativa. En este caso, la parte que tiene la carga negativa al momento de unirse a un componente celular que tenga carga positiva va a generar un compuesto que genere un color. En cambio, la parte de carga positiva, cuando se junte con una que tenga carga negativa, no va a generar ningún compuesto de color. Entonces, es por eso que a esos también se les conoce como colorantes con carga negativa o aniónicos. Y también se les puede llamar colorantes citoplasmáticos, puesto que en el citoplasma de la célula pues, tenemos distintas proteínas que poseen cargas positivas. Entonces, al momento en el que se une la parte negativa del colorante con la parte positiva de las proteínas que se encuentran en el citoplasma, pues le van a dar al citoplasma en general una tonalidad como rosa, como ligeramente anaranjada, y es por eso que se les conoce como colorantes citoplasmáticos. Ahora, las sustancias que atraen eléctricamente a colorantes ácidos se les denomina acidófilas, y obviamente estas sustancias acidófilas pues están constituidas por componentes básicos, porque recuerden que ácido y básico reaccionan entre sí. Y bueno, ejemplos de los colorantes ácidos tenemos lo que es la eosina, el amarillo de metanilo, la fuchsina ácida, el ácido pícrico, el verde rápido, el naranja G, la safranina y el azul de anilina. Por ejemplo, en el caso del ácido pícrico, habíamos visto también que puede ser utilizado también como un fijador, pero también se puede utilizar como colorante, puesto que tiña los tejidos de un color como amarillito.
Y aquí vemos, por ejemplo, en las imágenes las estructuras químicas de lo que es la osina y la fuchsina ácida, que vemos que tiene bastante similitud como lo que es nuestra anilina. Entonces vemos que de ahí se deriva. Tenemos también lo que son los colorantes básicos, que igual son sales, pero que ahora, al contrario de los colorantes ácidos, los colorantes básicos, la parte base, o su base, va a ser la que brinde color, y la parte ácida no va a generar ningún compuesto con color, es decir, va a ser incoloro. A esto se les conoce como colorantes con carga positiva o catiónicos, es decir, la parte positiva es la que va a generar que se produzca color y la parte negativa no va a generar color. Y bueno, estos también se les conoce como colorantes nucleares, puesto que el núcleo está formado por lo que son los ácidos nucleicos, que estos contienen lo que son cargas negativas. Entonces, cuando la parte positiva del colorante se une a las cargas negativas que se encuentran en los componentes del núcleo, pues estos les van a brindar un color como morado, como entre azul, y por eso se les conoce como colorantes nucleares. Y bueno, las sustancias que se tiñen con colorantes básicos se les denomina acidófilas y obviamente están conformados por componentes ácidos, lo que hemos mencionado. En este caso, los colorantes básicos se unen a los ácidos nucleicos. Entonces, el ácido nucleico es un componente ácido y por lo mismo es basófilo, es decir, que reacciona con las bases. Y ejemplo de esto tenemos lo que es la hematoxilina, el rojo nuclear, el azul de metileno, la tionina, el azul de toluidina y la fuchsina básica. Igual vemos ahí las estructuras químicas de estos dos y vemos que también son derivados de lo que es la anilina. Tenemos por otra parte lo que son los colorantes neutros, que estas son sales que tanto la parte básica como la parte ácida van a proporcionar un color. Simultáneamente van a teñir lo que son los componentes nucleares y los componentes citoplasmáticos, aunque también pueden generar algo que se llama como metacromacia, es decir, que a diferentes componentes que se encuentren en el citoplasma los pueden teñir de diferentes colores. Y esto es lo que ocurre, por ejemplo, en fórmulas que se utilizan para realizar frotis sanguíneos, como lo que son los colorantes de Wright, de May-Grunwald, de Giemsa y el Leishman. Tenemos una última clasificación aparte, que son los llamados colorantes indiferentes. Y bueno, estos se les llama así porque estos, a diferencia de los que acabamos de ver, estos no son sales. Estos son únicamente compuestos que no forman disociaciones electrolíticas, es decir, que no se separan en parte positiva y en parte negativa y así. Únicamente son compuestos liposolubles, es decir, que se mezclan en las grasas. Y estrictamente estos no se les considera como colorantes, puesto que únicamente son partículas que tienen cierto color y que al mezclarlas con algo en el que se puedan disolver, pues pintan a eso de ese color. Es exactamente lo mismo que pasa cuando tú compras estos polvitos que son colorante vegetal que compras en la papelería y que, es lo mismo que pasar si echaras esos polvitos en un vaso de agua. Al momento de tú revolverlo, obviamente esa agua se pintaría porque se mezclarían las partículas que conforman este colorante vegetal con las moléculas del agua. Entonces, pues se mezcla ahí y genera ese color característico. Pero en sí no ocurre ninguna reacción química en eso. Y es lo que ocurre, por ejemplo, con el Sudán negro, el Sudán 3, el Sudán 4 y el rojo oleoso. Bien, ahora en cuanto a la técnica de coloración, tenemos la coloración directa o sustantiva, en la cual únicamente se coloca el colorante en lo que es nuestra muestra y como el colorante tiene una bastante afinidad con nuestro tejido, pues lo va a pintar casi inmediatamente y nos van a dar resultados como lo que tenemos ahí, que es un glomérulo que está pintado con azul de metileno y vemos que, por ejemplo, en el caso de los núcleos, es un azul bastante fuerte a comparación de lo que vemos, por ejemplo, en el citoplasma. Esto, como les mencioné, es una tinción con azul de metileno. Y tenemos también lo que es la coloración indirecta o adjetiva, en la cual el colorante en sí no puede teñir a la célula o componentes de la célula y va a ser necesario que se utilice una sustancia intermediaria, algo que se conoce como mordiente. Este mordiente va a hacer posible el hecho de que se pueda adherir el color a la célula. Y pues bueno, este mordiente puede ser que se aplique antes de que se coloque el colorante o que el mismo colorante ya lo traiga incluido. Y bueno, esta combinación entre mordiente y el colorante se le conoce como laca. Y el caso más claro de esto es la hematoxilina. La hematoxilina requiere forzosamente de un mordiente. Bien, ahora tenemos lo que es la coloración progresiva, en la cual esta es a través del tiempo, a través de qué tanto tú dejes una muestra sobre cierto colorante, pues va a ser la cantidad de tinción que tú vas a generar. Entonces, pues en cuanto tú quieras
que tenga cierta tonalidad o cierta cantidad de color, pues se detiene en ese momento y por eso se le llama coloración progresiva. Ahora tenemos totalmente lo contrario, la coloración regresiva, en la cual tú vas a sobrecolorear una estructura, una célula, lo que sea, le vas a poner muchísimo color y después con lo que se conoce como diferenciador vas a irle quitando color, le vas a ir reduciendo la cantidad de color que tiene hasta el momento en el que tú digas, ¿sabes qué? Hasta aquí quiero, y eso se le conoce como coloración regresiva. Y una última clasificación que tenemos es en cuanto al número de colorantes que ocupemos. Si ocupamos únicamente un colorante se le conoce como coloración simple, pero si utilizamos dos o más se le conoce como coloración compuesta, y de aquí se derivan otros dos tipos de coloración, lo que es la simultánea y la sucesiva. En la simultánea quiere decir que los dos colorantes los vas a agregar al mismo tiempo. Y en la sucesiva quiere decir que vas a agregar un colorante primero y después otro colorante. Bien, ahora vamos a pasar a explicar cómo es la tinción de hematoxilina y eosina, puesto que es la de rutina para cuestiones de cortes histológicos así cualquiera. Y pues vamos a ver cómo es que se lleva a cabo este proceso. Es sencillo. Y primero vamos a ver qué son estos dos componentes, la hematoxilina y la eosina. Pues básicamente, como ya hemos mencionado, la hematoxilina pues va a requerir del uso de un mordiente, que pueden ser sales metálicas de aluminio, de plomo o de fierro. Y esta va a teñir a los núcleos de las células de un color como azul o azul morado, un violeta, tal vez un pardo oscuro, incluso hasta un negro, dependiendo de qué mordiente utilices. En cambio, el citoplasma y el material extracelular se va a teñir utilizando lo que es la eosina, y esta va a generar unos colores como rosas o ligeramente anaranjados. Bien, ahora, ¿cómo es el proceso de tinción con hematoxilina y eosina? Primero lo que vamos a hacer es desparafinar el corte, es decir, nosotros teníamos que nuestro corte pues estaba lleno de parafina, entonces ahora lo que vamos a hacer es quitarle esa parafina. Vamos a hacerlo utilizando Gilol, que hemos visto que era esa sustancia que lo puede disolver. Entonces se le aplican 2 baños de Gilol, cada uno de 3 minutos. Después vamos a provocar que se rehidrate, que se vuelva a hidratar nuestra muestra, y lo vamos a hacer con baños decrecientes de alcohol. Primero utilizando alcohol al 100%, después al 95%, al 70%, después con agua corriente y finalmente con agua destilada. Y ahora sí, ya que ya está hidratada, podemos aplicar lo que es una solución de hematoxilina, que dependiendo del tipo de hematoxilina que uses, pues vas a tener que dejar el colorante de 3 a 20 minutos, pero la que más se utiliza en los laboratorios es la hematoxilina alumínica de Harris, y esta solamente requiere que la dejes de 3 a 5 minutos. Después en 2 baños de agua destilada, cada uno de 1 minuto. Después vamos a proceder a lo que es diferenciar con alcohol ácido, es decir, vamos a quitar el exceso de colorante y que solamente queden realmente pintadas los que son las estructuras que son basófilas. Entonces, pues bueno, después de que agregamos el alcohol ácido, se le va a agregar lo que es agua corriente para lavarlo por 2 minutos, y posteriormente vamos a virar a lo que es un color azul. Esto se puede alcanzar gracias a sustancias como el agua amoniacal, la solución de bicarbonato de sodio al 2% o el carbonato de litio al 1%. En cuanto se aplican estas, se deja nada más por 30 segundos y posteriormente vamos igual a lavar, primero con agua corriente y después con agua destilada, igual 2 baños de 1 minuto cada uno. Y finalmente vamos a aplicar lo que es la eosina, el último colorante que vamos a aplicar. Igual es una solución alcohólica o acuosa que se deja durante 3 a 5 minutos. Vamos a volver a deshidratar nuestra muestra, igual otra vez, pero ahora con baños crecientes de alcohol. Y finalmente la vamos a diafanizar otra vez con Gilol. Ahora sí, ya tenemos nuestra muestra coloreada y prácticamente ya está lista para poder ser observada al microscopio. Únicamente falta algo que se conoce como montaje, que es brindarle una protección a ese tejido para que pueda mantenerse por más tiempo. ¿Y esto cómo se logra? Se le va a colocar sobre la muestra una pequeña gota de una sustancia adherente, que puede ser bálsamo de Canadá o resinas sintéticas, que estén diluidas en Gilol. Como dijimos, se pone sobre el corte, después se coloca una laminilla cubre objetos encima, y después se va a dejar reposando ya toda la laminilla con el corte en una plancha caliente que se encuentra entre 45 y 50 grados, y se va a dejar durante 24 a 48 horas. Esto con el fin de que el Gilol se evapore y la resina obtenga dureza. Y ahora sí, en cuanto ya
se haya hecho todo esto, vamos a tener de resultado las laminillas que vemos en la esquina de esta diapositiva. Ya van a estar listas, ya las puedes observar al microscopio y vas a obtener imágenes como las que tenemos aquí. Por ejemplo, en la imagen central vemos lo que son dos conductos, los cuales pues podemos ver que los núcleos están colorados con un color morado un poco más oscuro, a comparación de lo que es el citoplasma, que se ve más como rosadito. Igual la matriz extracelular pues se ve igual así como más rosadita. Ahora lo que tenemos acá, que es un corte de tráquea, vemos que por ejemplo lo que se ve en el centro de color morado es un cartílago, y lo que se ve a los lados en color como rosa un poco más marcado es la capa pericóndrica, que es una capa de fibrosa, de decir tejido conectivo, que recubre a nuestro cartílago. Y pues vemos que, por ejemplo, la matriz del cartílago es más basófila a comparación de la matriz de la capa pericóndrica, que pues vemos que es más acidófila. También podemos ver hasta arriba de este mismo corte esa pequeña como franja morada en la cual vemos lo que es el epitelio de nuestra tráquea, que se nota más basófila que las rayitas que se ven rosas abajo, que corresponde a lo que es la submucosa. La submucosa pues se ve más acidófila. Y aquí tenemos distintas tinciones que se pueden realizar, como por ejemplo la que tenemos en la esquina superior izquierda. Vemos que es una tinción llamada tricrómica de Mason, en la cual, pues por ejemplo, el tejido conectivo es lo que se vence como color azul clarito, o color azul un poquito, pues sí, claro. Vemos en rosa lo que son células epiteliales, como por ejemplo las que vemos de esas que son un poquito más claritas, ese rosa más clarito, que corresponden a células epiteliales de una glándula sebácea. Y las que vemos en esa misma imagen, pero en la esquina inferior derecha, que son esas como donitas o llantitas que se ven igual de color rosa, que corresponden a un ovillo de una glándula sudorípara. Por ejemplo, acá en la imagen de la esquina superior derecha vemos lo que es una tinción de Giemsia en un frotis de sangre. Aquí vemos, por ejemplo, los eritrocitos son esas como donitas o bolitas que se ven como de un color como gris. Y todo lo que vemos en color como moradito más claro, perdón, un moradito más como más oscuro, vemos lo que son los núcleos de los leucocitos, de los glóbulos blancos, y que su citoplasma puede variar un poco en tonalidad dependiendo de pues qué tipo de leucocito sea. En la esquina inferior derecha de la diapositiva podemos ver una imagen que corresponde a una neurona teñida con lo que es tionina. Esta nos marca lo que es, por ejemplo, el núcleo, que es esa región clara, esa región que no se ve que estuviera muy coloreada, y en el centro vemos lo que es el nucleolo, que parece ser como un ojo de búho, que así lo llegan a mencionar en algunas literaturas, y esas pequeñas como bolitas más oscuras, más moradas en el citoplasma de nuestra célula, corresponde a lo que se conoce como cuerpos de Nissl, que básicamente es el retículo endoplásmico rugoso de nuestra neurona. Y en la esquina inferior derecha vemos lo que es una neurona que está teñida con algo que se conoce como impregnación argéntica, en la cual en lugar de usar un colorante como tal, se usa lo que son sales de oro, sales de plata o sales de aluminio. Y esto lo que nos genera es que se peguen, por así decirlo, que se unan estas sales, bueno, más bien de las sales, el componente metálico, que puede ser la plata, el aluminio, el oro. La parte metálica se una a la membrana de la célula, y de esta manera podemos nosotros ver la forma que tiene la neurona, como por ejemplo en este caso que vemos ahí, vemos una neurona pues piramidal, que vemos que tiene su axón hacia arriba y sus dendritas hacia los lados, aunque la desventaja de este tipo de tinciones, por así decirlo, es que no podemos ver los componentes intracelulares en este caso la neurona, únicamente podemos ver la forma que tiene. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que realmente les haya gustado, que hayan entendido. Em, Ahí les dejo la fuente de consulta donde lo saqué. Y ya saben, la bibliografía auxiliar para todo este curso que les recomiendo, que es el Sobota Histología, el Genes en Histología, el Atlas de Histología Descriptiva de Ross y el Atlas en color de Histología de Garner. Y bueno, eso es todo de mi parte. Nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima.